Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les fue esta semana? Inspire, expire. Me voy a parar. ¿De quién? Que me duelen las rodillas. Muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo les fue esta semana? Bien, profe. Ah, bueno, listos para salir la otra. No, No sale nadie, muchachos. De la economía, por la parte de las confecciones, Ah, sí entro y no hay nada para hacer porque los almacenes no han vendido. O sea que ya nos dijeron que quién sabe cuándo entremos, pues, al menos en el área de nosotros. ¿qué les dijeron? Que todavía no. Es que el problema es que si salimos a trabajar, no hay que hacer, porque los almacenes de No, Arturo no han nada. Entonces, quedamos en las mismas. es cierto, es que todavía no hay nada que hacer. Y ahí está hablando el presidente a ver con qué nos va a salir esta semana a ver para la otra. Pero sí, eso es verdad, no hay que esperar, yo creo que por Entonces, ahí ahí unas está 2 hablando de como que semanas. la alargó. ¿Qué? Pues, sino que es que en esos momentos van a conectarme, pero están hablando como que iban a alargar hasta el 11, pero no sé qué habrá quedado la noticia. No, sí, ya toca esperar a ver el resumen, ya no lo perdimos porque él arranca a hablar todos los días a las 6. Pero es que iba a arrancar construcción y confección, pero sí, no, pues no hay nada que hacer la otra semana, la verdad. Esperemos a ver qué pasa. Entonces que siguen en vacaciones forzosas. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con la lectura? Interesante. sí, profe. Me faltan todavía gente por llegar. Bueno, entonces vamos a iniciar. La idea de la tutoría de hoy es entonces que cuenten todos, que me hagan el pitch sobre lo que leyeron del tema que les tocaba. Y hacemos pues como si quieren debatir, si quieren comentar algo sobre el tema de los compañeros, es válido, y concluimos pues como al final de todos los pitch que hagan. ¿Listo? Bueno, entonces por aquí, espera, yo comparto en la lista. ¿Qué calor está haciendo? Es Delio, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es eso? Listo. Ya, ahora sí, no hay ruido. Muchachos, ahí está la lista entonces de los temas que tienen para contar. Néstor llega a las 7:15 más o menos, o sea que inauguramos a Lorena. Lorena, ¿cómo le digo? ¿Ginedo Lorena o Gine Lorena? Lorena, profe. Listo. Entonces Lorena le tocó, espera, yo me estoy acá, el poder de la Iglesia Católica en la Edad Antigua y Media. ¿Cómo le fue? Cuente a ver. ¿Qué tal Bien, estuvo? profe. Muy interesante, la verdad. No A mí tenían pues estos como... temas me gustan. Ay, bueno, qué pena Sí. interrumpirla. ¿Qué qué? No, no, profe, diga usted primero ya. Yo No, no, empiezo a no, hablar. que los temas son súper chéveres. De esta tutoría me gustan mucho. Sí, profe. Pues yo estuve leyendo y Sí. pues dice que la Edad Media abarca más o menos desde el siglo V al siglo XV. ¿Cierto? No existe pues como un registro donde diga que la Iglesia Católica nació en tal lugar, tal fecha exactamente, pues porque hay muchos
como muchos libros de historia donde tienen conceptos muy distintos. Los años varían mucho, pero lo que sí es a ciencia cierta son los siglos que varían entre el 5 al siglo XV. En eso sí como que concordaban todos. Hablando de la Iglesia Católica, habla que es como un modelo que ellos crearon en esa época para crear como un estilo o una civilización muy distinta a lo que las personas eran en ese entonces. La gente pues hoy en día no es muy consciente de eso, la mayoría de personas tienen de pronto como las creencias muy diferentes a lo que es la Iglesia Católica o el cristianismo. En ese entonces la Iglesia lo que hizo fue como cambiar costumbres. Una de esas fue el infanticidio, en ese entonces que se veía mucho, que era el delito de matar a un niño, especialmente a un recién nacido. Eso lo hacían mucho en esa época, entonces llegó como la Iglesia Católica a cambiar eso, de que eso estaba mal, de que eso iba en contra como de las leyes de Dios o lo establecido en la religión. Lo otro también eran los combates que se hacían con los gladiadores, el hecho de sacar dos hombres en apuestas, que el beneficio era pues que el honor de matar a otro en guerra. Entonces para eso la Iglesia nunca tuvo como un visto bueno, siempre era como que está mal el hecho de que dos hombres salgan a pelear y se maten entre ellos solamente por dar placer a un montón de personas que llegaban a apostar y a deleitarse con eso. Eso fue más o menos en ese tiempo, pues fueron como esas dos cosas básicamente lo que más resaltaba la Iglesia, lo que llegó a hacer, a cambiar. Desde entonces, eso fue como en 1492 cuando ya finalizó esto y la Iglesia decidió cómo restaurar la civilización o construir una nueva civilización. La Iglesia en la Edad Media... Sí. Es que no sé quién habla. Nadie. Es que se escuchó otra voz ahí. Sí, no, pero hágale. Digo. Sí. Bueno, profe, también decía mucho que a eso del siglo XI, Europa en gran parte era católicos, la religión de ellos era católica. Después llegó como un nuevo concepto de unión que se llamó la cristiandad, que este fue como algo muy de la mano como con el catolicismo. Tenía una cosa que otra que variaba, pero básicamente era como la misma religión porque estaban con las mismas ideologías y también existían otros credos en ese entonces, pero la que predominaba era catolicismo. Sí. También hablaba pues, de lo que leí. En este mundo religioso europeo se dividió en dos. ¿Sí? Se dividió en Oriente. En Oriente hablaba de la Iglesia griega ortodoxa y en Occidente hablaba de la Iglesia católica romana. Esto pasó más o menos en el año 1054. En el año 1054. ¿Qué más leí yo por ahí? Bueno, que la Iglesia se vinculó estrechamente con la sociedad feudal. ¿Sí? La sociedad feudal básicamente era como el sistema social, político, económico de alguna región, país o sí, continente. En este caso predominaba en Europa occidental, en los siglos centrales de la Edad Media. Entre otras cosas, al vincularse con este sistema feudal tenían el derecho al diezmo, que consistía como en la 10ª parte de lo que producían en las cosechas en ese entonces, por decir, los campesinos o las personas pues de bajos recursos. Ellos llegaron a apoderarse de estas personas porque las veían de alguna u otra manera como los más vulnerables, ya que ellos ejercían como un poder sobre todas estas personas, empezaron a ganarse una mayoría de tierras y cuando hablo de ellos me refiero pues a los obispos, arzobispos y ese tipo de personas que ejercían en ese entonces lo que llamábamos como la religión, que era una sola. Desde entonces la cristiandad tomó más poder, sobre todo como estos reinos, sobre sus habitantes. Se apoderaron, como ya decía, muchos territorios. Para ellos era un único imperio
y las figuras más importantes para ellos en ese entonces era el Papa y el Emperador. La figura más importante era ¿qué? Eran lo que era el Papa y el Emperador. ¿Cómo, profe? Aló. ¿El Papa y quién más? Se le entrecortó. Y el Emperador. Sí, ¿el Papa y quién más? El Emperador, ok. profe. Bueno, entonces decía que la iglesia era entonces muy poderosa. Los obispos y los abades poseían las grandes extensiones de tierra. O sea, ellos se querían, llegaban a un lugar y decían, este territorio es perteneciente a la iglesia, a Dios, entonces las personas tenían que solamente decir que sí, ya no tendrían que oponerse porque si no iban a ser castigados, maltratados, expulsados de sus tierras o en últimas pues los quemaban en una hoguera. Las únicas personas que en ese entonces eran como cultas eran los clérigos, que eran como los encargados de ir detrás de aquellos jóvenes que ayudaban a los pobres, los socorrían, que eran los principales consejeros también de los reyes, que ayudaban como que no se viviera tanto como que no se empezara a ejercer una corrupción entre la iglesia. Los otros credos que existían en ese entonces eran pues los judíos y los musulmanes. Los judíos, que eran los que vivían dispersos en muchas ciudades de Europa, ellos estaban principalmente dedicados al comercio, y los musulmanes, que estaban ubicados en una ciudad principal llamada Córdoba, que ocupaban casi toda España. Ellos eran un grupo muy poderoso. Los judíos eran también un grupo muy poderoso, pero muchas veces eran como perseguidos debido a las ideas que tenían con respecto a la religión. Bueno, todos los miembros de la iglesia en ese entonces conformaban un clero, pero ese clero se dividía en dos, que era un clero secular y un clero regular. El jefe de estos dos cleros seguía siendo el Papa. El clero secular eran esos miembros de la iglesia que vivían en el mundo como mezclados, o sea, que podían salir de las iglesias, como lo era el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos. Y los párrocos son los que ya se hallaban como más metidos en los pueblos, en las iglesias, como ejerciendo lo que se dice hoy en día la misa y todo este tipo de cosas. El clero regular era como lo contrario al secular. Ellos se encargaron de vivir como aislados del mundo. Vivían en monasterios, allá trabajaban, cultivaban, rezaban y así. O sea, no tenían ningún contacto pues con las personas del mundo. Se dedicaban a ejercer como allá mismo como clases, por decirlo así, llevaban a jóvenes para darles clase, como introduciéndolos al mundo religioso. Los ponían a hacer también los quehaceres y este tipo de cosas. Que son pues como los monasterios que vemos hoy en día, donde se han encontrado, por ejemplo, que manuscritos o cosas que ellos tallaban en madera o en libros, y ellos los guardaban pues como muy celosamente en bibliotecas, que es lo que hoy en día han descubierto, que son de tantos años, que están en un idioma que pues que no se conocen y cosas así. Eso era lo que hacían ellos en esos monasterios. ¿Cuál era la estrategia que utilizaba la Iglesia Católica en la Edad Media para abarcar tantas personas y como para que creyeran en esta religión? Fue la fe. Esa fue la estrategia principal de ellos, la fe, ya que era por medio de la fe, ellos hacían creer a las personas que iban a tener una mejor vida, empezaron a meterles en la cabeza que tenían que adorarlos, porque ellos también eran como dioses, por decirlo así. Bueno, lo de la fe, les hacían creer de los milagros, que por ejemplo una persona se iba a curar de alguna enfermedad que tenía, o que creían en la resurrección, que pronto en unos años, si alguna persona había muerto, que iba a volver, bueno, ese tipo de cosas. Entonces las personas se aferraban a eso y por ello era que se inclinaban a esta religión y no a otras. Existían como dos castigos en ese entonces para quienes no creían en estas cosas, que era la excomunión y la inquisición. La excomunión era que expulsaba a todo aquel que no obedecía las órdenes de la iglesia. No podría recibir sacramentos
y quedaba como por fuera de la ley divina, o sea, quedaba marcado, por decirlo así, ante la sociedad. En ese entonces para ellos era el peor castigo de todos. Y el segundo castigo, que era la Inquisición, eran las personas que eran dudosas de la fe que tenían. O sea, no era que no creyeron del todo, pero estaban conscientes de que algunas cosas no se daban, como por ejemplo que resucitar los muertos y ese tipo de cosas. Entonces a estas personas lo que le hacían era que las castigaban para sacarles información del por qué no creían en eso. Y pues muchos de los castigos variaban también en los pecados que cometían. Si cometían algún pecado, entonces iban a ser castigados. Uno de los castigos que predominaban en ese entonces era que colocaban a la persona a pasear al lomo de un burro con una soga en el cuello, y para eso era como generar vergüenza y también generaba como el hecho de que no creían en Dios. Entonces también quedaban como por decirlo marcados. Sí. Una de las muestras de fe y de ser devoto a esta religión eran las peregrinaciones que se dan en ese entonces, que era el hecho de manifestar el apego a la sociedad feudal, es decir, como por ejemplo viajes. Los viajes los pueden hacer tanto ricos como pobres. Ahí no predominaba el hecho de diferenciar la clase social, porque estaban adorando al mismo Dios. Entonces se iban a pie a diferentes santuarios religiosos, pagaban una promesa o estaban solicitando algún milagro o algo por el estilo. Esas peregrinaciones en ese entonces duraban meses o años. No es como por ejemplo hoy en día que uno va a ir a pagar una promesa y dura horas o sea mucho un día, bueno, algo así, no. En ese entonces eran como más extensas. Los centros más importantes de esas peregrinaciones fueron en Roma, que es la capital espiritual de la cristiandad, Jerusalén, donde según eso se halla el Santo Sepulcro, y en Santiago de Compostela, donde se cree que está enterrado un apóstol llamado Santiago. Unos lo hacían por fe, por la religión, porque realmente creían en esto, y otros lo hacían como por curiosidad o como por el deseo de saber si en realidad se podría cumplir un milagro por el hecho de, por ejemplo, usted subir a aquella montaña o algo así. Y ya existían otras personas que lo hacían más como por ir a comerciar en los lugares y ganar algo de dinero vendiendo algún producto o algo así, porque sabemos que desde ese entonces también existía todo aquello de los negocios. Listo. Y ya, profe. Bueno. Eso fue más o menos lo que entendí, investigué. Bueno, Lorena o el que quiera contestar. Sin entrar a ofender por la religión de cada uno, ¿no? Tomémoslo como por el tema de la socialización. Ahí en ese poder de la iglesia, de lo que decía Lorena, hablaba sobre los castigos, sobre que antes lo ponían a uno sobre la fe, sobre el tema de los milagros. ¿Eso sigue funcionando hoy en día? ¿La iglesia católica? ¿O cualquier iglesia funciona así o cómo? ¿Qué creen? Pues la católica no. Uh-huh. Pues para mí no, porque esos castigos ya no se ejercen hoy en día, como por ejemplo crear una hoguera en un barrio y quemar al violador, que porque la iglesia católica lo dijo, no, eso ya no se ve así. O sea, hoy en día la ley, tanto como religiosa como la ley que ejercen los gobernantes, presidentes, eso ya no, pues por la misma corrupción y todo eso, creería yo que no se ejerce. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, pues como en el catolicismo como tal no se ejercen nada de estas cosas, pero pues en el Oriente Medio sí aplican como muchas de estas cosas, pues ellos son muy entregados como a sus religiones, así allá como un estado político y todo, sí aplican como estas cosas de la religión, estos castigos así. Uh-huh. Los castigos, el ser perseguidos, actualmente todavía están los famosos reyes, ¿no? Los reyes de España, los que están en Europa todavía siguen, así exista un presidente dentro de ese estado, los reyes siguen siendo como la cabeza de gobierno de esos países, ¿no? Dice Sí. que, señora. No, que sí, profe, lo que usted dijo. El tema feudal, que eso todavía se sigue viendo, ¿o no? Sí. Pues es digamos, a nivel general muy poco, pero si lo vemos desde otra perspectiva, serían de pronto los terratenientes, entraron a reemplazar toda esa parte feudal.
Sí, mire que en todas las partes del mundo existen los pobres, bueno, mejor dicho, los estratos. Todavía se siguen viendo, ¿no? A raíz de este tema del catolicismo y todo ese rollo, nacieron diferentes religiones. Ya no solamente existe la católica, se han visto que existe la cristiana y la cristiana se subdivide. Está la musulmana, la budista, todo ese tema, y aún así pueden ser perseguidos, lo que decía el compañero en otros países. Por ahí más adelante nos van a hablar por religión. Listo. ¿Alguien más quiere comentar? Listo, Lorena, muchas gracias. Entonces sigamos con Marisol. Paz de Westfalia. Eso es chévere. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Bueno, profe, lo que investigué sobre la paz de Westfalia. Pues el término de paz de Westfalia se refiere a los dos tratados de paz entre Osnabrück y Münster, y esos fueron firmados el 24 de octubre de 1648. Pues se considera tradicionalmente como el primer intento de unidad mundial sobre la base de estados de soberanía incondicionada. Y pues con estos tratados de paz se finalizó la guerra de los 30 años en Alemania y la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. Contextualizando un poco, pues la guerra de los 30 años fue una guerra librada en Europa Central, principalmente en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y esto ocurrió entre los años 1618 y 1648. En la que intervinieron la mayoría de las grandes potencias europeas de la época. Pues esto inicialmente se trataba de un conflicto político entre los estados partidarios de la Reforma y la Contrarreforma dentro del propio Sacro Imperio Romano Germánico. Y pues la intervención paulatina de las distintas potencias europeas convirtió gradualmente el conflicto de una guerra general por toda Europa. Y pues por razones no necesariamente relacionadas con la religión, fue más que todo como por una búsqueda de una situación de equilibrio político, también por alcanzar la hegemonía en el escenario europeo y enfrentamiento con una potencia rival. Pues esta paz de Westfalia creó el primer sistema internacional. También abogó por la secularización de la política. Pues lo que entiendo por secularización es como que la libró de todo el tema de la religión. Lo que de paso acaba con las guerras de religión que hubieron desde la Reforma Luterana a inicios del siglo XVI. Y pues de estos tratados se consideraron un hito muy importante en el sistema jurídico internacional y donde se muestran todos los derechos clásicos de las naciones. Este sistema se basa principalmente en la soberanía absoluta y también con énfasis en la igualdad de los estados. Normas por las que se regían las relaciones con los otros estados solo podían ser establecidos por los propios estados. Así que, pues los acuerdos... ¿Va a decir algo, profe? Sí, que o sea, que como así. Que se acaba de pues había con los propios estados. Pues este sistema se basaba en la soberanía absoluta e igualdad de los estados. Las normas por las que se regían las relaciones con los otros estados solo podían ser establecidas por los propios estados, como que ellos tenían todo el poder para tomar cualquier decisión. Y pues todo el tema de derecho internacional se regía básicamente como entre dos o más estados que hicieran como algún acuerdo, como que ese era el único derecho internacional que tenían. Pues los estados gozaban de una libertad casi absoluta para recurrir a la guerra en caso de que surgiera un conflicto. Y pues la guerra era el instrumento legítimo de los estados y la nación beligerante debía tener una causa para entrar en guerra. Pues estos estados como tal constituyen la partida de nacimiento del sistema internacional clásico.
basada en la soberanía absoluta de los estados en 3 líneas de argumentación diferente, los que son la trascendencia política, ya que pusieron fin a la guerra de los 30 años que habíamos mencionado. En el ámbito internacional, estos tratados fortalecieron la posición de Francia. Y en segundo lugar, tiene principios básicos de soberanía territorial e igualdad de estados, implicando también la igualdad de religiones. Y en tercer lugar, fue la primera celebración de una conferencia casi paneuropea con un ordenamiento jurídico de los estados europeos. Y pues estas negociaciones como tal duraron más de 4 años y se dividieron en 3 etapas. La primera etapa se inició en enero de 1643 y se prolongó hasta 1645. En esta se definieron todos los asuntos del procedimiento. ¿Asuntos qué? En la segunda, todos los asuntos del procedimiento para los tratados. Sí. Y en la segunda etapa se prolongó hasta principios de 1647 y se concluyeron las negociaciones de paz entre España y las provincias holandesas. Y en la última fase se cerró con la firma de los tratados de Münster y Osnabrück en octubre de 1648 y se resolvieron todos los temas sustantivos, políticos y religiosos. Las principales consecuencias que tuvo esto. Primero, un nuevo orden territorial con fronteras mejor determinadas. También tuvo un nuevo orden legal con derechos y obligaciones bien definidos para el Sacro Imperio Romano Germánico. Y también tuvo un nuevo orden legal para regular convivencia en el espacio germánico entre los poderes establecidos y las religiones institucionales, los cuales son el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo. Bien. La importancia de esta paz. Pues esta paz como tal dio lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa Central basado en el concepto de soberanía nacional. Y desde el punto de vista religioso, se confirmó la libertad para los príncipes y a los súbditos se les impuso convertirse a la religión de su príncipe o emigrar. Y los calvinistas recibieron los mismos derechos que los católicos luteranos. Esta paz de Westfalia también significó la posibilidad de una tolerancia, así como el principio de la secularización de la política, la ausencia de la Santa Sede en las negociaciones, prueba que el papado ya no pesaba en las decisiones de los estados. Y pues con esta paz los líderes escogieron rendir su control sobre la religión porque vieron que era demasiado volátil. Bien. Y ya para finalizar, una conclusión, los edictos de la paz de Westfalia sentaron los fundamentos de las ideas centrales de la nación Estado soberana, acordándose que los ciudadanos se atuvieran a las leyes y designios de sus propios soberanos. Asimismo, sentó las bases de la disposición territorial europea que permitiría mayoritariamente hasta las campañas napoleónicas. Sí. Y ideológicamente y geopolíticamente, la paz de Westfalia también tendría una consecuencia importante. Será tras esta paz cuando nacerá el concepto de Estado tal y como lo conocemos en la actualidad, ya que a partir de esta paz de Westfalia, el Estado fue una forma de organización política en un determinado territorio, el cual está delimitado por fronteras. El capitalismo y la industrialización reforzarán a esos estados cuyas bases ya se habían iniciado a inicios de la Edad Moderna. Listo, profe. Bueno, entonces, en conclusión, ¿fue bueno o fue mala la paz de Westfalia? Desde su punto de vista, para la historia. Sí, profe, pues por muchas razones. Primero, pues dio fin a estas guerras, les dio como una libertad a todos los que hacían parte del Estado para que se pudieran secularizar de la religión y pues como no estar tan esclavizados en este tema, le dio como, y pues a partir de este tratado
nació como el sistema internacional, como que ya todo el tema político tenía más libertad para tomar decisiones y no solamente como restringido como estaba anteriormente. Eso fue como libertad hacia los estados y hacia las naciones que estaban haciendo parte de esas negociaciones o de estos acuerdos. Sí. Bueno, ¿alguien quiere opinar? Pues yo nunca había escuchado de este término. No. Pero no, Muchachos, la paz es súper interesante. La paz de Westfalia fue, según lo que ha hablado Marisol, a mi concepto. Si alguien quiere participar, diferir, me dice. Según eso, dio a que las religiones pudieran participar en el mundo, no solamente obligatoriamente la católica, ¿cierto? Sino que dio como a una apertura de religiones. También fue interesante porque la paz de Westfalia, como su nombre lo indica, generó mucha paz sobre muchas guerras que estaban ocurriendo en ese momento, unas principales que nombró por ahí Marisol, pero ayudó mucho a que se llegaran como acuerdos de paz, por repetirlo así. ¿Qué más vimos por ahí? Finalización de las guerras, el tema de la unidad mundial, miren que dio como pinitos a la apertura de los acuerdos comerciales, ¿sí o no? A que existieran las negociaciones. Fue interesante en el comercio internacional. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que yo puse? Bueno, el tema de la soberanía de los estados, muchachos. Los estados sí son soberanos. Cuando les hablo de los estados, estoy hablando de cada país. Cada país sí es soberano. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí es soberano en su toma de decisiones? Recuerden que los 176 países que estamos en la Organización Mundial del Comercio debemos ser globalizados y participar en el comercio internacional. ¿Sí somos soberanos hablando de comercio exterior, de relaciones internacionales? Yo creería que todo se debe a los intereses de ciertos países, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, Estados Unidos, Venezuela o Estados Unidos, Colombia, ¿cierto? Sí. Donde hay unos intereses y donde Estados Unidos, por todas las ayudas que hemos recibido, por todas los acuerdos y todo el cuento, yo creería que soberanía contra Estados Unidos se rebajaría casi que a cero, ¿no? Sí, es verdad. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces ahí les presento la paz de Westfalia, nos dio apertura a muchas cosas, temas súper interesantes. Bueno, ¿quién sigue por acá? Tenemos a Carlos Andrés Calderón. La Guerra Fría y la Guerra Mundial. Listo. Bueno, profe. Espérame un segundo, Carlos. Luis, apague la cámara, por favor. Por ahí se oyen sonidos de fondo. Para que apaguen los micrófonos, porfa. Micrófonos y cámaras, gracias. Carlos, arranque. Bueno, profe, Guerras Mundiales y la Guerra Fría. Bueno, sí. La Primera Guerra Mundial se originó en 1914 y 1918. Surge cuando Alemania le gana una guerra a Francia y Francia fue humillado. Y entonces esto generó que Francia le diera como la manito a Inglaterra. Inglaterra lo comenzó a ayudar para que Alemania no se la montara, por así decirlo. Bueno, entonces, sí, entonces se crearon dos bandos, profe. Uno que fue el triple entente, que fue Francia, Inglaterra y Rusia. De ahí se fue uniendo Italia, Japón y Estados Unidos. Y por el otro lado, como para que no los atacaran como tan duros, sino la triple alianza, que fue Austria, Hungría, Alemania y Bulgaria. Bueno, el detonante de esta guerra, la Primera Guerra, fue como el colonialismo, imperialismo, y la desató totalmente fue cuando mataron a un heredero de Austria, que fue como iba a ser el rey, lo mató uno de Hungría. Entonces Hungría le reclamó a Serbia porque lo mató un serbio, y entonces comenzaron uno reclamándole al otro. Entonces Rusia le comenzó a ayudar
a Serbia, entonces Alemania se metió con Rusia, entonces comenzaron así. Entonces comenzó uno con el otro y se comenzaron a mirar quién tenía más poder militar y sacaron nuevos armamentos, lo que eran tanques, ametralladoras, gases mostazas, submarinos. Y todo eso, como estaba la alianza entente, era como muy grande porque la comandaban Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos. Entonces Alemania y la alianza y la Triple Alianza fueron pues derrotados parcialmente. Entonces Alemania le hicieron el Tratado de Versalles, el cual Francia fue como el vencedor, Hungría fue humillado. Entonces hizo el Tratado de Versalles, el cual le abrió el camino a Hitler. Y entonces comienza la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler estaría cumpliendo años hoy supuestamente. Y en el Tratado de Versalles, él comenzó a hablar de que los alemanes eran una raza superior y comenzó a crear el Partido Reich. Y el Partido Reich le ganó al otro partido que era el comunista, en el cual los mandó para campos de concentración, a todo el Partido Comunista. Y por otro lado, Stalin hizo como un tratado de Molotov entre Rusia y Alemania, el cual para que no se tiraran como tan duro. Pero en ese tratado prácticamente hablaron de que ellos no pelearan entre sí, pero sí comenzaron a invadir a otras naciones. Entonces comenzó poco a poco Alemania a invadir a Austria, a Checoslovaquia, a Polonia, y entonces poco a poco fueron como generando pues camino para la invasión más grande que había tenido Alemania en esa época. Francia y el Reino Unido, como estaban ahí como tan al lado de Alemania, comenzaron como a defenderse como en las fronteras porque el poder alemán era muy grande porque ya había como invadido mucho. Rusia se mantenía como muy distante, ahí poco a poco mirando qué hacían pues qué hacía Francia, qué hacía el Reino Unido. Bueno, Alemania comenzó pues otra vez a invadió Luxemburgo, Países Bajos, a Bélgica, y comenzó a tirar como puntos estratégicos a Francia. Y entonces ahí entró Mussolini, el cual le comenzó a ayudar a Alemania para conquistar a Grecia, Albania y a Bulgaria. Entonces Inglaterra comenzó a hacer solo pues al frente porque Francia comenzó a caer ante el imperio de Alemania. Entonces, y ahí como Alemania rompe el pacto que tenía con Rusia, que era el Molotov, y decide tomar Rusia. Pero el invierno, como era tan grande en Rusia, paró todo el ejército alemán y hubieron muchas muertes ahí. Y por otro lado, Japón comenzó a tomar China, Filipinas, como a grandes países ahí de Asia. Y China cometió un error, comenzó a bombardear a Pearl Harbor porque en esa época Estados Unidos le confiscó unos barriles de petróleo, entonces China reclamó y le destruyó Pearl Harbor. Entonces el presidente Roosevelt pues trató de encaminar pues toda la guerra, y por otro lado los alemanes, al tratar de combatir a Rusia, cayeron en la batalla de Stalingrado con Stalin. Los alemanes se rinden y el ejército rojo, lo que eran los rusos, comenzaron a ganar el terreno, y los aliados pues de Alemania comenzaron a arrinconarse. Mussolini fue arrestado en Italia, ya se tomó Polonia, Rusia, y poco a poco llegaron a Berlín y le ganan la batalla a Hitler. Después fusilan a Mussolini, Hitler se suicida y cae Alemania. Y por otro lado, en Japón, en la guerra, le tiraron 2 bombas atómicas, lo que fue Hiroshima y Nagasaki, profe. Y de ahí comienza la Guerra Fría. En la Guerra Fría, después de la Guerra Mundial, en 1945, quedaron 2 potencias mundiales, lo que fue Estados Unidos, que fue el bloque occidental capitalista, y Rusia, el bloque del este comunista. Pues se llamó Guerra Fría porque ninguno de los dos pues se tiraba directamente, ni tiraban bombas, ni uno mandaba batallas, ni nada, sino que fueron conflictos derivados de ideologías, políticas, económicas, fueron mucho espionaje.
Bien. Y tras la división de Alemania, se hicieron la devolución de tierras, se crearon las creaciones de las Naciones Unidas. Estados Unidos inicia el Plan Marshall contra Rusia, en el cual comenzaba a ayudar a las naciones que terminaron caídas tras la Segunda Guerra Mundial, y todo lo hacía para que Rusia pues no ganara pues terreno y con el comunismo. De ahí Estados Unidos comienza a crear la OTAN, las Naciones Unidas frente a Rusia, pero Rusia comienza a contraatacar y crea el Tratado de Varsovia. China comienza a tener también una guerra interior por allá y gana el Partido Comunista. Estados Unidos ahí tenía su contendiente que también era chino, pero el comunismo le ganó y el comunismo se le une a Rusia. Y entonces a la división de Alemania se le crea el muro de Berlín y se define la República Alemana y la República Democrática. Por un lado estaba Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y en la otra banda prácticamente estaba Rusia. Entonces crece el comunismo, comenzó a crecer el comunismo, también comenzó a crecer por el lado de Cuba, lo que era Castro. Estados Unidos lo trató de atacar, no pudo, fracasó, y se cayó el muro de Berlín, y se fue apagando el Pacto de Varsovia y el de la OTAN, y se firmó a firmar como la paz, profe, y apagarse pues todo el conflicto que tenía. Eso sigue. Gracias a Dios. Eso le iba a decir, sí se apagó el conflicto. Pues no, profe, ahí se siguen dando, inclusive con inclusive guerras espaciales también, porque uno tira pues sí, profe, pues algunos tiran unos astronautas, otros, y comienzan así también a que hay quien tiene mayor poder por todos lados. Sí, es verdad. Bueno, ¿alguien quiere opinar? ¿Qué piensan de ese tema? Súper chévere también. Muchachos, nuestra historia de las relaciones internacionales. ¿En qué han estado? ¿Cómo se podrá hacer la pregunta? ¿En qué han coincidido todas estas que han contado a hoy? ¿En qué coinciden todos esos temas que han visto? Que han escuchado, perdón. Como tratados, ¿no? En tratados y que peleamos toda la vida, ¿no? Así que todos buscan como la paz, pero... Señora. Sí, profe, que sigue el conflicto, las diferencias, pues es casi imposible colocar por lo menos dos estados con el mismo pensamiento, que ejerzan políticamente, todo económico, todo pues de la misma manera, es imposible. Nunca se va a poner de acuerdo dos estados para algo. Así sea para algo bueno que los beneficie a los dos, ni siquiera para eso. Miren que todo comenzó de lo que está hablando por la humillación debido a la humillación que tuvo un país, que nos comentaba Carlos, se empezaron a hacer alianzas. Si ustedes observan ahora o escucharon, esas alianzas son las que actualmente son los países, por decirlo así, poderosos, industrializados, donde estamos todavía con el famoso G8 y G20, que son los que mandan en el mundo, prácticamente nos dicen al resto de países lo que tenemos que hacer. Indirectamente hablando nos dan sugerencias. Ahí hablan sobre alianzas para tener poder militar. ¿Actualmente sigue funcionando ese tema de alianzas para poderes militares? Hablando de Colombia, por ejemplo, con otros países. Pues, profe, Colombia está pues por el lado de Estados Unidos, porque supuestamente somos capitalistas. Pues como le ayudamos a Corea del Sur también por allá en la guerra, porque ahí está metido prácticamente el capitalismo y el comunismo, pues prácticamente están dando. Igual, ¿cierto? Conflictos entre Estados Unidos y Rusia, eso continúa. Rusia siempre ha sido independiente. Mire que usted contó que eso era independiente, él solito contra el resto de países aliados. Rusia sigue independiente. ¿Alguien tiene por acá Rusia para no meterme en el tema? No. ¿Cómo es Rusia, muchachos? Pues que prácticamente... ¿Quién? Profe, buenas noches. Buenas noches. Hola. Yo quisiera opinar sobre ese tema. Sí. Pues, porque en este momento también debido a
descongelación del Polo Norte para los próximos años, y eso que ya hay un conflicto entre Estados Unidos, Canadá y Rusia por una vía marítima que están habiendo, o sea, que por el descongelamiento del Polo Norte, por ejemplo, lo que es la vía Japón para llegar al puerto de Ámsterdam sería de 13 horas no más, mientras que la vía que en este momento está funcionando, todo lo que tiene que ver con el comercio de Asia, más que todo lo de los puertos de China, Indonesia, Australia, inclusive es más vuelta para llegar al puerto de Ámsterdam, todo lo que es vía marítima por barco. Pero entonces, con el descongelamiento, Rusia en este momento tiene una flota de 40 barcos rompehielo, lo cual ni Canadá ni Estados Unidos los tienen en este momento, porque Estados Unidos, el dominio que él tiene es solamente por vías abiertas de mar, aunque pues o sea, se entiende que lo que es el Océano Índico, que es el que más tráfico tiene por el Pacífico, es el que domina Estados Unidos. Sin embargo, China tiene una gran influencia en estos momentos, pero como te digo, en este momento se abre un conflicto y por ese mar que se va a abrir por toda la costa norte de Siberia, porque resulta que para entrar por Japón y con los rompehielos, entonces, por ejemplo, Rusia cobraría unos impuestos por cada buque que entre por Siberia y que salga a Ámsterdam, o sea, todo lo que es por la costa de Noruega, donde la capital es Oslo, y entonces en ese momento eso está en un proceso en las Naciones Unidas, porque en ese negocio también se quiere meter China como para reclamar algo, por lo que ellos están también en el comercio del Euroasia. Sí. Entonces, en este momento, pues, de todas maneras, los conflictos se ven más que todo por el dominio comercial a nivel mundial. Y es algo que, pues, que Estados Unidos no quiere perder. Por ejemplo, el presidente Donald Trump, él está en este momento, pues, peleando con China por una guerra comercial que no pudo ganar por Huawei, porque Huawei salió adelante. ¿A quién le tocó ese tema? Espere, antes de que siga, Luis, espera un tico. Perdón. No, listo, no le ha tocado. Y entonces ya siga. No, entonces, pues el presidente Donald Trump, pues prácticamente perdió esa batalla porque Huawei, ellos tenían ya montados un sistema operativo para todo lo que son los celulares inteligentes Huawei, y entonces seguramente ellos, como no están bien informados por inteligencia militar o alguna cosa, no estaban informados que China, a través de Huawei, estaban preparados ya con un software que alimentaría todo lo que tienen que ver los celulares inteligentes. Entonces ahí fue donde perdieron, y fuera de eso, fueron muchos los millones y miles de millones de dólares que perdió las compañías de Estados Unidos con relación a esa guerra que estuvo por esos días, que sí, que no, que yo le voy a poner más aranceles, que yo también, lo que hizo China, lo que hizo Estados Unidos, que yo le subo los aranceles, que para que no me importe, que para que no me lleguen. Bueno, y ahí salieron perdiendo fue las compañías de Estados Unidos. Entonces, como vemos, la guerra comercial, eso es de siempre, porque si vemos desde el principio de la historia, por ejemplo, Inglaterra, cuando iba a colonizar todo lo que estaba colonizando Estados Unidos, ellos ya dominaban de mar a mar por costas de África, porque ellos, por ejemplo, fueron colonizadores de muchas colonias en África. O sea, muchos países de África tienen inclusive hoy en día una dependencia. Por ejemplo, si miramos más hacia el Océano Índico, Australia prácticamente es una colonia de Inglaterra, porque allá tienen parte, empezando porque la banderita que ellos tienen desde una partecita donde... Aló. Luis. Aló. Luis. Nueva Zelanda
en ese momento también hace como parte de una colonia de Inglaterra. Entonces vemos que todo eso forma un conjunto de los países dominantes que quieren dominar el comercio mundial y a otros países, y debido a eso pues se forman muchos conflictos de intereses de un lado, por ejemplo, en estos días que se habla que la Organización Mundial de la Salud tiene conflictos con Estados Unidos porque Donald Trump le quiere, o no sé si ya lo hizo, congelar todo lo que son los dineros que van a la ayuda para controlar todo lo del virus. Y entonces muchos países se levantaron y dijeron, no, pero ¿cómo así que Estados Unidos va a quitar esta ayuda sabiendo que es muy necesaria para poder controlar este virus? Sin esos dineros, sin esas ayudas que dan todos los países para experimentar, para controlar, para enviar médicos, para enviar virólogos, infectólogos y toda clase de personas que saben sobre estas enfermedades de virus, pues es muy difícil controlar. Y por ejemplo vemos que hoy Estados Unidos es el país que más muertos tiene y es el país que más contagiados tiene por el virus. Entonces ellos en este momento están perdiendo más dinero económicamente con relación a otras potencias como Alemania. Por ejemplo, Alemania hoy ya dijo que va a empezar a abrir el comercio. Empezó a abrir el comercio ya esta semana. Hoy abrió Alemania. En varios países. Sí. Sí, inclusive hoy Italia, hace ya por ahí como 8 días, abrió mucho comercio en varias provincias, en varias capitales de los estados que componen Italia. Ya abrieron con algo de comercio. O sea que Estados Unidos, y hoy Estados Unidos informó que va a proponer 30 días más de cuarentena. O sea que en este momento uno de los países más afectados con el virus va a ser Estados Unidos al final de esta pandemia. Sí, es como el más complicado. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, entonces, muchachos, gracias, Luis. Sigamos, recuerden que son 5 minutos, muchachos, se me están pasando mucho. Néstor ya llegó por ahí. Sí, profe, ya por acá estoy. Listo, arranque. Generalidades. Listo, profe, un minutico. Bueno, en cuanto a las generalidades, tomé mucho como el tema de historia, de que lo que son las relaciones internacionales. Bueno, entonces tenemos como concepto relaciones internacionales o estudios internacionales, es la ciencia social que trata sobre el estudio de los asuntos extranjeros y de las grandes cuestiones del sistema internacional en materia política, económica, jurídica y diplomática. Bueno, esto tiene mucho campo de acción. También lo podemos ver en lo que es la antropología, la geopolítica, derecho internacional. Todo esto va pues como en un análisis y formulación de la política para lo de los estados. Bueno, la historia de las relaciones internacionales. La tradición sitúa el comienzo de las relaciones internacionales en los tratados de Westfalia de 1648, cuando entre usted estaba hablando un poquito del tema. Pues yo lo voy a tomar así muy someramente porque pues no, era como para traerlo aquí a colación. Ajá. Ah, bueno, entonces continúo o lo toco. No, Paz de Westfalia ya no lo explicaron. Ah, bueno, entonces yo sigo acá. Esto de ahí le quitaron como 20 minutos. Sí. Sí, algo así. Ya me queda un minuto y listo. Bueno, continuando entonces para Latinoamérica, la creación del programa de Estados Conjuntos sobre las relaciones internacionales de América Latina, que es la RIAL, en 1977 representa un hito importante en la historia del estudio de las relaciones internacionales de la región. También vemos entonces la historia de la... Aló. Néstor. Ve, está como bueno ese truco, yo también quiero. Aló. ¿Cuál truco? Néstor. Se me fue.
Hola, Néstor. Profe. Ya. Sí, ya, listo. Bueno, volviendo al tema, entonces, el estudio de las relaciones internacionales desde el ángulo de la política. Entonces, vemos el liberalismo. Sostiene que las preferencias del Estado, más que sus capacidades, son el determinante primordial de su... ¿Hablo poquito? Sí, porque hay uno que lo tiene. Ah, bueno, no, es algo así por encima, primordial de su comportamiento, Sí. a diferencia del realismo, donde el Estado es visto como un actor unitario. El liberalismo permite la pluralidad de las acciones del Estado. Pues aquí así como por encima vemos que pues tiene ya diferentes... Diferentes. Aló, profe. Sí, diferentes. Ah, bueno, ya pensé que no me están escuchando. Sí. Ah, bueno, no, sostiene que ya son los diferentes estados, perdón, esto tiene una interacción entre los estados que no se limita solamente a la seguridad política, sino también pues aspectos económicos y culturales. Tenemos el idealismo. El final de la Primera Guerra Mundial implicó una revolución paradigmática en el estudio de la política mundial. Acá tenemos ya dos perspectivas. Pues se maneja de dos perspectivas, que son el marxismo y el fascismo. Estas competían entre sí. No obstante, la perspectiva conocida como idealismo político, liderada por Woodrow Wilson, comenzó a dominar los estudios sobre las relaciones internacionales. Estos idealistas pues tenían como unas creencias que son las siguientes, los siguientes. Ellos dicen que la naturaleza humana es esencialmente altruista y por tanto pues las personas no se pueden colaborar y se pueden ayudar entre sí. Eso dice que es la naturaleza pues del ser humano. El segundo dice que el comportamiento humano es el resultado de instrucciones y arreglos estructurales, que no proviene pues de la naturaleza de nosotros mismos. O sea, que a medida que vamos creciendo nos vamos metiendo en una cultura y vamos haciendo como las cosas que ya están estipuladas. Eso no viene con nosotros. Dice que por consecuencia, el tercer punto, la guerra es evitable, ya que es producto de ciertas instituciones que la promueven. Esto pueden ser neutralizadas. Estos tres pues, puntos van muy de la base de que el ser humano, pues por esencia, viene como libre y descontaminado, mucha cosa que al llegar al mundo, lastimosamente, pues nos, valga la palabra mal dicha, nos corrompen y pues nos lleva a diferentes situaciones que no son las adecuadas. Y por último punto nos dice que la sociedad internacional debería reorganizarse para reconocer a la guerra como un problema internacional y eliminar aquellas instituciones que la promueven en favor de aquellas que fomentan la paz. Lo que estaban pues hablando ahorita del tema del compañero, pues lastimosamente siempre hemos vivido en guerra y pues siempre vamos a vivir en guerra, dadas las circunstancias, porque todo es por el tema comercial, por el tema político, por tema de territorios, todo esto pues los países siempre van a mantener como en guerra. También dice que pues el instinto del ser humano es querer poder y pues esto nos lleva a que lamentablemente pues la guerra va a ser como interminable desde este punto de vista. Muy bien. Bueno, dice por acá que los programas principales pues de estos idealistas son tres grupos. El primero abogaba por la creación de instituciones internacionales para reemplazar el sistema anárquico de equilibrio de poder que predomina en la época anterior a la Primera Guerra Mundial. El segundo es un grupo de programas idealistas que subraya el control legal de la guerra. ¿Cómo lo hacía? Pues con mecanismos ya para todo sea mediación, no que todo se llevara así como valga la palabra maldicha también guachapanga, sino que todo llevara una mediación para evitar pues estas guerras. Y el tercer grupo de programas se concentraba en reducir la inversión armamentista de los estados a través de acuerdos de control de armas y de otros medios. Profe, eso fue lo que encontré como de generalidades más relevantes. No, muy bien. Y volvemos a lo mismo. Tenemos manejo de control de armas, salieron muchos, ¿cómo se llaman? El liberalismo, el realismo, todo eso es
¿cómo se llama eso, muchachos? Una ley, como un marco histórico con el que todavía venimos trabajando y con el que, como dice Néstor, se están utilizando y han comentado, se sigue utilizando en el tema comercial, ¿no? Para poder enfocarnos o manejar el ideal del Estado, por ejemplo, como socialistas y todo ese rollo. No, muy bien, muchas gracias. Listo, profe. Jennifer. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué más? Bien, gracias. Generalidades de las teorías de las relaciones internacionales. Buenas noches, compañeros. La teoría de las relaciones internacionales abarca el realismo, el liberalismo, el constructivismo y la escuela de inglés y enfoque escrito. Profe, usted me dice si toco estos temas o no, porque veo que hay compañeros que van a hablar de... No, Pues bueno. obvio no. No los toques. Bueno, ya sabemos que salieron de las que son, ahí decía, qué lenta, las teorías con las que trabajamos, sí. Sí, de ahí salieron esas teorías, ya. La teoría de las relaciones internacionales intenta proveer de un modelo conceptual sobre la cual se van a analizar las relaciones internacionales, sus implicaciones y la forma en que se estudia y entiende la participación de los actores y su influencia en el sistema internacional. Proveyó en la teoría de las relaciones internacionales, hubieron 5 debates. Muchos me dicen hubieron, ojo con eso, muchachos. Hubo 5 debates. Ajá. Correcto. El primer debate, que es el realismo y el liberalismo, habla de la contraposición. No. ¿Cómo? ¿De eso van a hablar los muchachos? Primer debate, realismo y liberalismo, listo. Segundo debate, para que no toque el tema de los compañeros. Bueno, el segundo debate habla de los científicos y tradicionalistas. ¿También lo van a tocar? No, hágale. Bueno. El segundo debate sí tiene varios puntos, que habla sobre los enfoques sistémicos de relaciones internacionales. Ya son las teorías sistémicas, la determinista, la euritista, teoría de las decisiones, teoría del conflicto. También habla del estructuralismo, que rechaza el concepto de la libertad humana y prefiere enfocarse en las maneras en que el comportamiento humano es determinado por varias estructuras. Ya una de las estructuras es el marxismo, que fue primeramente asociado con la obra del filósofo francés Louis Althusser, no sé pronunciarlo, pero bueno. Y que también tuvo como importante influencia hacia los finales de los años 1960 en el pensamiento teórico político. También en este debate habla de la teoría de la dependencia, que fue la evolución de los países pobres y de los ricos en un solo proceso que produce desarrollo en los centros y su desarrollo en las periferias, por lo que el desarrollo depende de las necesidades e intereses de los países industrializados. Y también este debate toca el funcionalismo y neomarxismo, que es una de las relaciones internacionales que surgió principalmente de la experiencia de la integración europea y se enfoca en los intereses comunes compartidos por los estados. Bueno, vamos para el tercer debate. Habla del realismo y transnacionalismo. ¿Ese lo toco o no? Las transnacionales ya la van a tocar más adelante. Entonces, ¿el realismo sí o tampoco? Sí, el realismo sí. A ver. El realismo asume que los estados nacionales son unitarios, actores geográficamente basados en un sistema internacional anárquico sin autoridad sobre la capacidad de regular las interacciones entre estados mientras no exista el gobierno mundial
con autoridad. Yo no lo voy a regañar, solamente estoy llamando para saludar. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? Tras el ¿Señor? fin de... ¿Cómo? ¿Sí me escucha? No, ya. Sí. Ah, bueno. Tras el fin del sistema de Bretton Woods, la creación del Fondo Monetario Internacional, la crisis del petróleo de 1973 y declive de la hegemonía norteamericana. Se critica al realismo por su carácter estatocéntrico en un mundo cada vez más independiente y por la importancia que esa teoría le da a los aspectos militares. Muchas películas, ¿de qué películas? ¿De qué? En el cuarto debate hablaba sobre neorrealismo y neoliberalismo. Qué rico. Liberalismo ya lo van a hablar. Bueno, entonces le ahora es el ¿Cómo está? Entonces, entonces le voy a hablar en el quinto debate, racionalismo y reflectivismo. ¿Qué más? Ese sí, profe. Señor. En el quinto debate, sí. Sí, señor. Para los racionalistas es posible el conocimiento objetivo, que creen que la razón humana puede aprender al objeto. El ser ya conocido puede normarse por leyes positivas. Los reflectivistas, en contraste, son pospositivas, desconfían de los modelos positivistas, entendidos como esquemas de aproximación al objeto de estudio que defienden la existencia de elementos independientes del sujeto investigador. Tiene enfoque reflectivistas, que es la teoría crítica. Teoría crítica. Que se usa para denominar a los enfoques reflectivistas o para la escuela de Frankfurt de 1923, que existe una distinción entre teoría tradicional y crítica. La tradicional supera radicalmente al sujeto y al objeto, conocimiento e intereses. Los hechos son inmutables. Bien. También habla de del posmodernismo. Sí. Las ideas posmodernistas rechazaban la posibilidad de conocer y desconfían de todo intento por clasificar, categorizar y encontrar verdades universales. Pues sería incompatible con la apertura, la pluralidad y la diversidad. No, mi amor. Yo ya no la voy a regañar. Listo. ¿Cómo has estado? Jafer. Sí, y como por último, la teoría crítica sudamericana. Enfoques críticos, no. ¿No? Ah, No. bueno. Listo. Sí, señora. Entonces, para concluir lo de Jafer, hubo desarrollo, bueno, gracias a esto, a la teoría de las relaciones internacionales, como veníamos hablando ahora, los países se han venido desarrollando en el tema comercial y en tema de alianzas. Hubo la creación del Fondo Monetario Internacional. Como está ocurriendo en este momento, una crisis del petróleo. Muchachos, el petróleo está a menos $37. Nunca se había visto de manera negativa. No hay donde guardar tanto petróleo que se está produciendo. Nunca antes visto. Pero es que también nunca antes visto que bajara tanto el petróleo y subiera tanto el dólar como está. ¿En cuánto está la tasa? ¿Volvió a subir en cuánto? Porque estaba en 3.800 algo la semana pasada. No, hoy no miren cuánto estaba. Volvió a subir. Eso está increíblemente. Eso no lo cree nadie. Y como nos perdimos a Duque, muchachos, nos va a seguir encerrando hasta el 11 de mayo para que sepan.
No hay salida el lunes. Bueno. 3.976 pesos. Ah, sí, señor, volvió a subir. Hay que tener en cuenta lo que estamos haciendo ahora en esas teorías, en las generalidades que hablaba Jayfer. Se tiene en cuenta la razón. Muchachos, nosotros somos seres pensantes en este momento, no nos envuelven tan fácil. Ya sabemos dónde encontrar información. Tenemos pensamiento crítico y nos basamos sobre el conocimiento. Súper interesante. ¿Alguien quiere adicionar algo? Bien. Sandra, realismo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Listo. Vamos a hablar en 3 partes. Primero, como las generalidades del realismo. Segundo, vamos a hablar de uno de los pioneros del realismo y ya vamos a enfocar como el realismo en las relaciones internacionales. Bien. Entonces, el realismo es la corriente artística y literaria que surge en Francia a mediados del siglo XIX. Se denomina la tendencia a presentar las cosas tal cual son en realidad, sin adornos, exageraciones o matices. El realismo es una corriente filosófica, artística y literaria que ha tenido expresiones como en la pintura, la literatura y en el derecho. El realismo comienza como movimiento reivindicativo, es decir, la representación del pueblo sin idealismo. Es el desarrollo del realismo estuvo también vinculado a los avances tecnológicos de la segunda revolución industrial, lo que fue el ferrocarril, el teléfono y el telégrafo. El realismo también es un concepto político que se refiere a la defensa de la monarquía y del poder real como sistema político para la administración del Estado. En ese sentido, son realistas quienes se muestran favorables al establecimiento, conservación o restauración del poder monárquico. Vamos a hablar de Hans Morgenthau, que fue un abogado y político estadounidense de origen judío-alemán y quien fue una de las figuras más importantes del siglo XX dentro del campo de la política internacional. Sus trabajos se corresponden con la tradición realista, con la teoría de las relaciones internacionales y suele ser considerado, junto con Georges Kennan y Reinhold Niebuhr, uno de los líderes del realismo en América tras la Segunda Guerra Mundial. Hans escribió que las relaciones internacionales son algo que no debe darse por sentado, sino más bien algo que debe entenderse y modificarse, y más concretamente modificarse más allá de los límites actuales de su estructura, política y organización. Es aquí donde radica la máxima justificación teórica y práctica de nuestro interés por una teoría de las relaciones internacionales. En el ámbito actual, las relaciones internacionales existen varios marcos generales que intentan explicar su funcionamiento y en distinto grado contribuir a los esfuerzos para avanzar más allá de los límites aparentes del sistema vigente. Estos enfoques proporcionan una serie de visiones del mundo, entre las cuales la más conocida es la visión realista. El realismo ha establecido los límites de la disciplina, lo que ha supuesto que las relaciones internacionales se hayan ocupado tradicionalmente del estudio de las relaciones entre Estados. El concepto del mundo que presentan los realistas es fácil de entender. Los estados racionales, calculadores y egoístas son los agentes más importantes en un sistema internacional no jerárquico. Las estrategias de supervivencia de los estados se basan en acumular poder y formar alianzas contra cualquier estado que amenace con alterar el equilibrio de poder establecido. El juego se llama política de poder y es un juego de suma cero, es decir, la ganancia de un estado significa la pérdida de otro. Además, en condiciones de escasez y anarquía internacional, la moral se considera la locura de una estadística. Sin embargo, como paradigma dominante de la disciplina, el realismo solo se recalca algunos de los aspectos de la naturaleza humana que podrían motivar la conducta estatal. La mayoría de los realistas asumen que el miedo, la reputación y los propios intereses constituyen los principales factores motivadores detrás de las maniobras de los estados y se considera impulsos que existen a priori. Algunos de los problemas del realismo es que la naturaleza humana está gobernada por el miedo, la reputación y el interés personal, con muy poco espacio asignado al libre albedrío y por lo tanto la capacidad de cambiar la propia naturaleza. Se piensa que cualquier conducta moral que pueda exhibirse es resultado del interés personal, no del altruismo, dado que el Estado se considera
a la unidad política más importante. Estas características se transponen a nivel del Estado. Se piensa que los Estados se preocupan ante todo por su propia supervivencia, que pretenden asegurar a través del acopio del poder. Sin embargo, cuando un Estado acumula energía, provoca la inseguridad de otros y les anima a hacer lo mismo, a falta de una estructura de autoridad global capaz de garantizar la seguridad de los Estados. La creencia es que existe un dilema de seguridad permanente y la competición por la seguridad pasa a formar parte del orden natural de las cosas. Listo. Ay, bien, entonces dice, se presentan las cosas como son. Eso quiere decir, y es tendencia en negociación internacional, por ejemplo, en este momento, ser asertivos. Están contratando personal en las empresas que sean personas asertivas, es decir, que tenemos que decir las cosas como son y que nos entiendan. La cosa es que más adelante por allá, si Sandra dice la naturaleza humana trabaja por el miedo, se maneja por el miedo y por los intereses personales. Uno a veces no es tan asertivo, sobre todo cuando es empleado, porque pronto terminan uno echando de la empresa. Hay que saber cómo dice uno las cosas. No sé, todavía seguimos trabajando sobre el miedo, ¿cierto? Mucho. Total. Y no solamente a nivel de trabajo, creo que a nivel social, personal. Y más hablando por aquí que se dice las maniobras del Estado, eso también nos hace trabajar sobre el miedo. Hay muchas cosas que uno, se supone que somos un Estado democrático, pero hay muchas cosas que uno no puede ni decir ni hacer. ¿Sí, sí, obvio. La Constitución lo prohíbe. ¿Qué? Expresar, pues a veces como queremos, profe. Ah, no, pero la Constitución dice que sí podemos expresarnos. Pero vaya y hágalo. Tema del desarrollo de la industrialización y continuamos con los temas de ahí para atrás en las famosas alianzas, sino que en este caso dice que son alianzas para equilibrar los estados. Muy bien, ¿alguien algo adicional? Sí, profe, yo. Señor. También dice que en el realismo concibe el sistema internacional como una lucha entre los actores por alcanzar el máximo poder posible y habla que los realistas han resaltado la aparición de nuevos actores internacionales como las organizaciones supranacionales, las empresas multinacionales o el terrorismo. Sí, muchachos, miren que a medida que nosotros vamos desarrollándonos como Estado, como país, surgen ese tipo de cosas y como hay personas que no están de acuerdo, sí señor. Bien, muchas gracias. Carlos Hurtado. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Yo les voy a hablar de el liberalismo. Sí. Bueno, empieza a nacer el liberalismo en la Revolución estadounidense y la Revolución Francesa. Estos se conocen como los liberales clásicos. Los liberales clásicos postulaban los libres mercados y las libertades civiles. Ya después de las dos guerras mundiales y la Gran Depresión económica empezaron a hablar del liberalismo social y las democracias liberales. Las características fundamentales de las democracias liberales era el apoyo a la Constitución y las elecciones libres y justas. Los liberales son muy establecidos a una Constitución y a la división de poderes también posicionan a todos iguales ante la ley y la justicia. Eso establece la libertad de culto y la separación del Estado de la Iglesia. Y también define la politización de los cargos o sectores del Estado como la educación y la justicia. Sí. Bueno, el liberalismo es una doctrina política que postula la libertad individual y social en la parte pues política, porque pues en esta postura los liberales defienden las libertades individuales. También en la parte económica y cultural, pues ahí sí ellos son muy limitados, porque pues las personas en lo económico pueden ejercer lo que quieran, pueden tener las tierras que quieran, pueden montar su empresa, pueden tener su negocio libres. Cultural, pues pueden tener sus creencias culturales o religiosas, la que quieran, pues ahí el Estado es limitado. Se dice limitado porque puede
el Estado puede actuar en estos campos, ya que en lo económico, pues si es algo ilegal, pues el Estado entra. Tampoco pues que cualquiera puede lucrarse económicamente como quiera, ¿no? Por eso es limitado, pero puede entrar. Y en lo cultural, pues también. Y yo coloco el ejemplo como de acá de los indígenas de Puerto Rico, es cierto, que practicaban la flagelación. Ellos decían que eso era algo muy cultural y que era de ellos, pero el Estado intervino y no está de acuerdo con esto. Y más que todos los liberales, la parte liberal no está de acuerdo con esto. O sea que ellos limitadamente pueden intervenir en estas cosas. Bueno, el señor John Locke es considerado uno de los padres del liberalismo. Él habla de 3 derechos naturales, que es la vida, la libertad y la propiedad privada. Bueno, sobre estos individuos, ellos son libres de hacer con su vida privada lo que ellos decidan, sin que el Estado se involucre. El liberalismo también va con el derecho de pensamiento, de expresión y de reunión. Esto sí, siempre y cuando no se vaya a perjudicar a las demás personas. Defienden la propiedad privada y la iniciativa individual. El liberalismo es como dijera yo, es como una doctrina que es la contracara o lo opuesto al absolutismo y a los regímenes totalitarios, que eso ya era como la época pues, de los reyes y de los emperadores, que era que las decisiones las tomaba una sola persona o un gobernante. Pues acá en Colombia la contracara podría ser los conservadores, porque los conservadores son muy arraigados con lo que la iglesia dice, son muy pegados a las reglas de la iglesia católica. Un caso es, pues, lo último que se habló fue del aborto, que los liberales están de acuerdo con el aborto. La persona es libre de abortar y está en todo su derecho. Y los conservadores decían que no se podía. ¿Por qué? Porque la iglesia está en contra de esto. Entonces los conservadores apoyan mucho las decisiones de la iglesia. Bien. Y ya, profe, pues eso más o menos sí, que es el liberalismo. Bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? Ahí en conclusión. Yo, profe. Diga. En el liberalismo también dice que en la teoría defiende la relevancia de nuevos actores más importantes incluso que los actores en la actualidad, como la ONG o las organizaciones internacionales. La ONG es la organización no gubernamental. Bien. ¿Alguien más? Dice que entonces, apoyo a la Constitución, que por ahí decía una compañera. El tema, ya podemos empezar a las elecciones, a votar, a tener supuestamente un manejo del Estado. Libertades de cultos que se vino como a ser más relevante para esta época, durante esta teoría. Ya la iglesia no es la que maneja todo, ya existe un Estado que va apoyado por la iglesia. Actualmente funciona igual, lo que estaba diciendo Carlos, el ejemplo que dio. El Estado interviene cuando las cosas no están bien hechas o se salen de la ley, pero ya podemos ser más libres en muchas cosas. Tenemos derecho a pensar, a opinar, a tener casita, carro, beca, a estudiar. Bueno. Marlon, constructivismo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, profe, primero vamos a empezar como con la generalidad del constructivismo. Es aquella teoría que sustenta que el conocimiento de todas las cosas se da por un proceso mental del individuo, el cual se desarrolla de manera interna, pero poniendo como base la interacción con su entorno. Bueno, el constructivismo nace como una teoría de las relaciones internacionales después del fin de la Guerra Fría. Y los cambios que la misma generó, o sea, esta guerra en el sistema internacional, y no pudieron ser explicados por el realismo, el liberalismo, que eran las teorías dominantes. Entonces aquí entra esta corriente que desafió estas dos teorías, que entra como el constructivismo para cómo reconfigurar la política. Porque daba una nueva visión como basada en las estructuras sociales, en estructuras de identidad y valores compartidos entre las naciones en el sistema internacional.
pues por acá también decía que, pues decir, para esta teoría, como decir, las variables como el poder, las relaciones comerciales y las institucionales internacionales no eran como muy importantes, pues porque son características del mundo, ¿cierto? Que se basaba, esta teoría se centraba más como en un significado social. Bueno, entonces por aquí viene como, dice que es como la reconstrucción de conceptos previamente establecidos que eran como el poder, la identidad nacional y como nuevos modelos de educación. Entonces por aquí decía como que el poder estaba constituido más por unas ideas y contextos culturales y no tanto como por el hard power, que es como para una nación, como decir el poder militar y el poder económico. Criticaban también mucho que no solamente el poder duro tenía como la tal relevancia a nivel internacional, sino también un poder blando. Este poder blando lo describen como un soft power, que viene siendo como la importancia de lo que es la religión dentro del tema de las relaciones internacionales. Entonces ponían como ejemplo como decir el papel que desempeña siempre el Papa como entre naciones. Sí. Dice también, habla de una educación como identidad nacional. Dice que estos, los valores, o sea, que actúan los valores e influyen, no actúan, o sea, no influye su ambición, sino sino la identidad de la nación. O sea, la identidad de la nación, es decir, que los valores y la ética, como decir de un gobernante o por decir un ministro o una persona de relaciones interiores, todas esas cosas, afectan mucho como en la capacidad y la toma de decisiones de estas personas en lo que es la relación internacional. O sea, depende mucho de esto y no entra a influir tanto la ambición, ni las cuestiones económicas, ni los intereses propios de estas personas. O sea, cuando la persona tiene buenos valores y todo esto, pueden tomar como mejores decisiones en el ámbito internacional. Buenos valores, sí. Bueno, entonces también decía pues que el constructivismo dice que hay una anarquía internacional, pues como lo decía la compañera Sandra ahorita, porque dice que el sistema mundial como que carece de autoridad y jurisdicción global, o sea, algo obligatorio que ellos exigen como unas reglas que todas las naciones deberían de cumplir como tal. Y pues una de las afirmaciones del constructivismo es que las ideas y las carencias y valores compartidos influyen en el accionar político y social. Eso es como lo que investigué sobre eso. Accionar político y social. Bien. Bueno, Marlon, entonces, hablan sobre el poder militar. Ustedes sabían que Colombia es miembro de la OTAN, ¿cierto? Faltando 15 días para que el presidente Santos terminara su mandato. ¿Qué implicaciones creen ustedes, o Marlon? Buenas, malas, no sé, desde su punto de vista, que Colombia pertenezca a la OTAN, hablando en el constructivismo del poder militar y económico. Profe, pues que es un punto negativo para nosotros porque nosotros no somos como o sea, no tenemos las fuerzas armadas que tienen otros países y que son grandes naciones. O sea, que no es bueno que estemos en la OTAN. Ok. Pues en cuestión pues, de guerras y todas, no creo. Que de pronto nos van a apoyar a nosotros, pues tampoco, porque pues nosotros tenemos una guerra y pues tampoco es que podamos como violar, como que se deje de violar la soberanía y que entren nosotros a apoyarnos. Entonces no creo que sea como bueno estar ahí. Bueno. Profe. Señora. Yo creo que pues que tiene sus ventajas como sus desventajas. Las desventajas, como lo que decía el compañero, sí, nosotros no tenemos pues como defendernos en caso tal de una guerra. Pero las ventajas es que como en la OTAN es como un grupo de países que se respaldan los unos con los otros, entonces tendríamos el respaldo en eso. Pues no sé, es como ventaja y desventaja a la vez, pertenecer en ese, pues hablando de guerra. Bien. Sí, tenemos ventajas. Afuera te tocó pagar un poco de plata para poder entrar. No sé dónde sacaron todo eso. Señor. Es que
bueno, yo entiendo que hay cosas que uno no sabe del fondo de esta negociación pues, que tuvo Colombia para entrar a la OTAN. Sí. Creo que la historia, que Colombia ha estado en la guerra de Corea, ha estado en la guerra en varias oportunidades, en otras guerras, ha sido muy influitiva para muchos gobiernos y se conoce hoy en día que las fuerzas militares de Colombia, su personal humano, es estratégico, es más fuerte en una guerra, empezando porque hace unos 6 años, creo que unos años, cuando el general Oscar Naranjo fue condecorado como policía o sea, fue condecorado por policía del mundo. O sea, inclusive en estos días Caracol va a lanzar una novela que va a ser sobre el lado de los policías que luchaban en contra del cartel de Medellín, del cartel y de los carteles de Bogotá. Entonces, mucho de que Colombia sí es veneno de que esté en la OTAN. O sea, para que Colombia lo hubiera tuvo que haber pagado mucho y de toda una cuota así, porque realmente Colombia está muy posicionado a nivel mundial como un ejemplo de lucha en estrategias militares, policiales, en miren nada más la operación que sacó a Ingrid Betancourt con este helicóptero fue disfrazado. Eso dice mucho de que Colombia es un país con muchas estrategias, con mucha inteligencia, y eso es muy importante a nivel mundial, a nivel de muchos poderes, que no solamente Colombia es bienvenido en la OTAN, sino que lo llaman y es más, mandan a muchos militares de muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, vienen muchos a hacer cursos aquí en Colombia, cursos de, por ejemplo, que es un curso de los más duros del mundo. Es más, yo lo digo porque yo estoy en el ejército y entonces yo me di cuenta que muchos militares estadounidenses y europeos desertaban porque decían, no, es que este curso es para animales, esto es para bestias. Entonces, realmente para Colombia es que esté dentro de la Organización Atlántico Norte, porque es un beneficio en muchos sentidos, en estrategias políticas, en estrategias comerciales, en conflictos, en que el presidente tenga mucho, que lo vean al presidente de Colombia como una oyente. Y entonces realmente, o sea, uno no ve todo a nivel global, pero si uno se pone uno está a nivel mundial como ya entrándose como en una potencia, que muchos no lo creen, que muchos no lo entienden, pero una de las naciones que va a salir mejor librada de esta pandemia va a ser Colombia. Dentro de los países suramericanos, sí, eso se dice. Muchas estrategias, mucho antes que Estados Unidos. De ahí que, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos sino 150, 160, mientras que Colombia, teniendo menos habitantes y tienen más muertos, más contaminados. En un país de 50 millones de habitantes, que yo creo que para el 2017, cuando se hizo el censo, salió como con 48.500.000 habitantes. En este momento, Colombia entre ellos pudo haber pasado de los 50 millones. Entonces, o sea, Colombia está muy bien librado y eso, déficit económico con relación a potencias como Europa y Estados Unidos, salir mejor librada. Eso es lo que quería opinar. Perfecto, muchas gracias. Sí, a nosotros es como en todo, nos toca estar en las organizaciones, nos toca estar en la rosca. Bueno, conclusión, es un proceso mental, el tema de los buenos valores para mejorar la toma de decisiones, por eso es que tenemos que manejar nuestro poder es el conocimiento. María Camila Jaramillo, Escuela Inglesa.
Buenas noches. Hola, buenas noches. La escuela inglesa pues ocupa un lugar muy importante en lo que son las de las teorías internacionales. Aquí hablan también del liberalismo y del realismo, que se considera como un movimiento intelectual, pues que en la actualidad hace como una idea de las relaciones internacionales para que pueda ser dividida entre los que son los realistas, los liberalistas y los críticos. En sí, pues la escuela inglesa no es una síntesis del realismo ni del liberalismo, porque los representantes de esta escuela inglesa tienen pensamientos muy originales en sí mismos que lo alejan mucho del tema del realismo como del liberalismo. Bueno, la escuela fue fundada por historiadores que son teóricos de las relaciones internacionales. Sí. Esta pues se distinguió de la disciplina estadounidense en varios aspectos y uno de ellos pues fue el uso del término de sistema de estados y no de sistema internacional. Pues su fundación se centró en la idea de la sociedad internacional como un instrumento para teorizar las relaciones internacionales. También se formalizó con la creación del Comité Británico de Teorías Internacionales, como un estudio a la sociedad internacional desde una perspectiva más histórica. Uno de los fundadores, que fue Heydrich Bull, algo así, habló sobre la sociedad anárquica. Pues aquí hubo un desarrollo, se desarrolló como 4 conceptos claves, que fue la emergencia de la sociedad internacional europea, la expansión de la sociedad internacional, los impactos de la descolonización y los comienzos de la propia identidad de la escuela inglesa. Pues en la actualidad la escuela inglesa se enfoca en la relación de otras teorías relacionales como es el realismo, el liberalismo, el globismo y el constructivismo. Pues la escuela inglesa obtiene gran importancia a finales de la Guerra Fría, pues la escuela se consolidó como un movimiento intelectual que desafía como la teoría de las relaciones internacionales puede ser como dividida únicamente entre realistas, liberales y los críticos. Los fundadores, pues que fue pues tiene una perspectiva inclusivista, pues aquí defiende como los sujetos de las relaciones internacionales son los sujetos, son los estados y los individuos. Y Bull tiene una perspectiva exclusivista, pues aquí él defiende como las relaciones internacionales, pero solo de los estados. Aquí Bull considera como una sociedad pluralista, soberana, autónoma, y se refiere como a la no intervención de los estados. Y Witt considera como una sociedad solidarista, que es más de soberanía convergente, que se refiere a la cooperación en defensa de los derechos fundamentales entre los individuos y los estados. También podemos decir que la escuela inglesa nos plantea como una teoría como multidisciplinar, pues su fundamento teórico en la sociedad internacional, donde plantea pues mejores principios de la organización de las políticas, los principios morales, pues dándole como un orden internacional mejor. Y ya. Listo, muchas gracias. Entonces, para concluir, la escuela inglesa, sí entendí, está tomando en cuenta como la mezcla de las teorías anteriores, ¿cierto? Pero no toma la del constructivismo, sino la del realismo y la del liberalismo. ¿Cierto? Sí, señora. Listo, entonces tenemos que ser realistas, pero podemos tener mente abierta para la opinión. Podemos tener el Estado, es importante el Estado, o sea, la soberanía, tener como un manejo jerárquico, pero las personas también son importantes. Es decir, que esa escuela inglesa es muy parecida a lo que se maneja actualmente en Colombia, ¿o qué piensa? ¿O no lo manejamos así? ¿Qué dice María Camila?
Ay, me repite la pregunta, porfa. Todo lo que usted dijo sobre la escuela inglesa, ¿es lo que como lo maneja actualmente el gobierno nacional hablando de Colombia o no? ¿O tenemos de todo un poquito o no estamos como en ese enfoque de la escuela inglesa? ¿O qué teoría maneja, por ejemplo, Colombia? Pues no creo que lo maneje como igual, porque allá se maneja como mucho estaban hablando de los principios morales, como que, o sea, no proporcionan como tanto poder ante la sociedad, porque o sea, no manejan como un dominio en sí. ¿Colombia está enfocado en qué? ¿En escuela inglesa? ¿Constructivismo, liberalismo, realismo? Hablando del comercio internacional. No. ¿En ninguna? María Camila. Yo creo que sí estamos, yo, Elizabeth Morato, no sé. Estamos manejando pues como todas, actualmente como estamos en globalización, estamos manejando un poquito como de todas las teorías, igual muchos países que estamos en este rollo del comercio internacional. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Me quedaron 8 para dentro de 8 días. Dentro de 8 días arrancamos con Lina, señor. Profe, yo pienso que con respecto a la pregunta que usted le hizo a la compañera y con respecto a lo que usted opina, digamos que yo veo que en el país siempre se ha tenido como muy marcado el tema de las estratificación social y hay unos sectores muy arraigados que manejan, digamos que mucha tendencia pues como tirando pues como a la parte de la escuela inglesa, teniendo en cuenta como los principios y el enfoque que tiene, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguien más? Dentro de 8 días continuamos con este tema. Yo arreglo la plataforma. Terminan estas 8 personas que faltan y doy una introducción al tema que sigue yo sobre los conflictos y grupos terroristas. ¿Listo? Para dentro de 8 días. Entonces trabajamos lo mismo que hoy. Roberto, si necesita, por Skype se puede compartir, pero si quiere me la mando y yo se la comparto entre 8 días si quiere. Listo, bueno señora. Y hago una introducción a los conflictos y grupos terroristas para que ustedes allá en la clase siguiente hagan el taller 2 que se los voy explicando. Entonces, dentro de 8 días, ¿listo? Listo. Sí, señora. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Chao. Listo, profe. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Profe, Bueno, profe, hasta luego.